Casa hecha con lana de oveja y madera de un barco naufragado. Hoy descubrirás una forma totalmente distinta de construir casas. Sí funciona. Estamos en Stanley, una pequeña ciudad de 3.000 habitantes que es la capital de las Islas Falkland, también conocidas como Islas Malvinas. En cualquier imagen de esta ciudad, notarás que las casas son diferentes a las nuestras, hechas de madera y con techos de color. Y yo, que ya llevo aquí algunos días, te aseguro una cosa, son mucho más interesantes de lo que te imaginas. Estamos en un lugar donde la naturaleza fue muy generosa con el mar, pero no fue tan buena con la tierra. Stanley está a unos 700 kilómetros del continente, al sur de Argentina, pero no hay ciudades grandes en esa zona de Sudamérica. La capital más cercana es Montevideo, Uruguay. A 1.800 kilómetros en Brasil, equivale a la distancia entre Sao Paulo y Salvador. En resumen, estoy realmente en medio de la nada. En el océano hay muchos animales, peces, ballenas, diferentes pingüinos, lobos y elefantes marinos. Eso impulsa el turismo en la isla. Pero en tierra es distinto. Hace frío, cerca de 0 en invierno y unos 15 grados en verano, como ahora. Hay mucho viento y casi no hay tierra, solo piedra y arena. Por eso solo crece pasto bajo y no hay árboles nativos. Desde aquí, incluso vemos algunas cerca de las casas, pero no es el tipo de árbol que se puede aprovechar. La madera no sirve para construir nada. Al final, lo único que queda para levantar una casa es piedra. Solo que las piedras de aquí también son malas, son muy duras. Al intentar romperlas, la herramienta se dañaba y al lograrlo, se astillaban como vidrio, resultando inútiles. Además, hay poca vegetación útil. La vida de quienes eligieron vivir aquí nunca fue fácil. Siempre dependieron de traer e importar materiales de construcción. Por eso, prácticamente todo lo que estamos viendo aquí está hecho básicamente de 2 materiales: madera y acero. La madera es versátil, fácil de transportar y útil, especialmente comparada con piedra, ladrillo y acero, ya que permite hacer láminas delgadas. Pero también usan materiales algo alternativos. Ya verás, entonces me llamó mucho la atención cuando llegué aquí. Son los techos, casi todos coloridos y parecen del mismo material, porque es la lámina de acero galvanizado. Galvanizado significa que el acero tiene una capa de zinc por fuera, por eso tiene ese gris clarito así. Y eso sirve para aguantar un poco el óxido. Por fin decoro con óxido y hablo en femenino, ¿no? Pero aquí no exponen el zinc. Se acostumbra a pintar el techo de un color llamativo, lo que aporta el encanto. Investigué el origen del techo colorido y supe que cada hacienda lo pintaba de un color. Antes era vital pintar para que los barcos vieran las casas desde el mar, incluso con nieve. Ahora casi no nieva, los barcos usan GPS, pocos viven en las haciendas, pero el techo colorido permanece. Eso le daba personalidad y encanto a las casas. Aunque ahora muchas construcciones nuevas usan techos más oscuros. Esos techos calientan mejor y reducen el gasto en calefacción. Al caminar por la calle, se notan cosas que no hay en países cálidos como el nuestro. Primero, están los invernaderos con plantas o verduras, ya que en invierno casi nada sobrevive. Por eso, es común verlos en los patios de las casas. A veces son de plástico, otras de vidrio como un pequeño invernadero bonito. Antes se decía que la claraboya de los barcos, el vidrio en la cubierta, se usaba para hacer invernaderos en los patios. La segunda cosa que hay mucho y que yo nunca había visto es este pequeño cobertizo, que parece un túnel. Su nombre es abrigo, o como dicen aquí, fue inventado por un ingeniero canadiense al final de la Primera Guerra Mundial. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron aquí, las tropas inglesas construyeron un montón de estos pequeños cobertizos y terminaron quedándose. La ventaja de esta construcción militar era que su esqueleto simple, recubierto con láminas de acero, facilitaba el transporte y la construcción rápida. Aquí fue cochera, taller, gallinero y almacén. 80 años después, algunos se caen a pedazos y otros están mejor conservados. Lo interesante es que la cultura de la isla lo incorpora. Por eso hay refugios, algunos nuevos o renovados. También debes haber notado que aquí las casas no tienen muro. Siempre es esa cercita baja. Eso es porque estamos en un lugar extremadamente seguro. Nos dijeron que no cierran la puerta principal y a veces dejan el carro encendido afuera al ir al supermercado. Como esta Hilux aquí, mira, está encendida y no hay nadie adentro. Estamos frente a una construcción, la gente deja las herramientas aquí afuera y se va. En este caso, una cercita como esta es suficiente para dar un poco de privacidad, ¿no?
La forma en que la casa está construida es algo que se ve muy poco en Brasil, que es básicamente esto. Es un esqueleto de madera relleno con material aislante que impide el paso del frío. Actualmente, esto se realiza principalmente con lana de vidrio o de roca, un material suave similar al relleno de una chaqueta. Se fabrica al derretir vidrio y roca, formando una fibra fina que se acumula. Pero nos contaron que antes, en muchos lugares, ese relleno se hacía con lana, pero lana de oveja de verdad, porque ovejas es lo que sobra por aquí. Se estima que todo el archipiélago tiene más o menos 400,000 ovejas, lo que da más o menos 100 ovejas por cada habitante. ¡Qué padre! Este revestimiento térmico refleja el calor hacia adentro. Primero va el esqueleto de madera, luego el relleno y después una placa de madera o protección contra el viento. Aquí usan una manta y luego madera para cerrar, es lo que vemos. Pero hay dos problemas. La madera requiere mucho mantenimiento y se incendia fácilmente. Aquí, como hace frío, la gente siempre prende fuego. De hecho, la chimenea es de las pocas cosas de ladrillo. Entonces, muchas personas empezaron a hacer la parte interna, a veces de la casa, con láminas de acero. En esa casa hay 3 tipos. Acero galvanizado, liso al fondo, arriba ondulado y afuera imitación madera. Hoy ya no es así. Usan tabla roca por dentro, como las paredes de yeso comunes en Brasil. Luego la pintas y no notas de qué está hecha. Y por fuera usan esto. Aquí puedes pensar que es madera. Yo pensaba que era madera, pero no. Es una lámina de fibrocemento, como ese material que usamos en las tejas onduladas en Brasil, solo que aquí imita la madera. Fuimos a la tienda de materiales y vimos que ya vienen pintadas. Además de que no se prende fuego, a la gente aquí le gusta porque casi no requiere mantenimiento, solo una pasada ocasional. También me gusta que se construye muy rápido. Hablamos con la dueña, quien nos contó que 2 personas construyeron la casa en 6 meses, ya que ella quiso definir el proyecto, porque muchas casas aquí ya se compran en kit, llegan listas para armar, y tú diseñaste la casa y contrataste a alguien para eso. Contratamos a alguien para los planos, pero nosotros indicamos lo que queríamos. No es un kit, no como otras casas. Y nosotros como compramos la casa como por esta vista. Sí, la vista es increíble, y este es el suelo. Semilla. Ah, nunca había visto esto desde atrás. Pasé días tratando de entender qué es este material. Sí, pero hoy fuimos a la tienda y pude ver algunos ejemplos con diferentes colores y etcétera. Es hermoso, parece madera. Leí que estas casas de kits se compran desde hace más de 100 años. La gente compraba los kits para construir su casa y estos llegaban en barco. Tardaba meses en llegar y a veces llegaba sin manual del mundo. Imagina la alegría de quien compró la casa y no tenía manual del mundo. ¿Cómo vivíamos sin él? La calefacción requería un capítulo aparte. Aquí usan este tipo de calentador. Dentro de él pasa agua. Entonces tiene esta llavecita aquí. Tú regulas cuánto calienta según cuánta agua pasa. Hay algunos países donde el agua caliente ya viene de la calle. Entonces existe una red de agua caliente por la ciudad. Aquí no. Cada quien tiene que calentar su propia agua. Eso se hace con diésel o queroseno. Un guía nos dijo que el queroseno es de aviación y proviene de una base militar cercana, que cuando el combustible caduca, lo venden a la gente para calentar agua. Pero investigué un poco y me pareció más bien una leyenda urbana, de esas historias que cuentan a los turistas. El queroseno se puede pedir en la gasolinera. Por eso todos tienen un depósito verde como este en su patio. Y de vez en cuando pasa por la calle un camión cisterna de combustible que va llenando uno por uno. Todo esto que estoy diciendo es cómo funciona hoy en día. Hace unos 200 años, cuando nació este pueblo, era más difícil conseguir cosas, así que reutilizaban todo lo imaginable. Mucha de la madera provenía de barcos viejos naufragados o desmontados en el puerto. Entramos a una casa antigua que es como museo para mostrar el pasado, y ahí vimos una cuna hecha con vela de barco en las paredes. Intentaban mejorar el aislamiento con todo tipo de cosas. Además de lana de oveja, había pasto e incluso periódico, pero decir que es lana de oveja es como un pleonasmo, ¿no? Obvio que la lana solo puede ser de oveja. Ya mencioné que hay lana de roca, de vidrio, alpaca, cabra, cachemira y conejo, angora.
Pero aquí solo es lana de oveja, incluso para el fuego. No había combustible fácil, así que se usaba turba, materia orgánica descompuesta de ramas y plantas muertas que se acumula ahí. Viendo de lejos, puedes imaginar que esto de aquí es tierra común. Pero cuando sacamos un pedazo, ves que no es materia orgánica acumulada. Entonces, son hojas secas que se fueron pudriendo aquí a lo largo de muchos años. Es muy ligero y poroso. Sacaban esto, lo secaban en el patio y luego lo usaban para el fuego. Dicen que hacía mucho desorden, pero era lo que había. Al fondo de la casa, la gente criaba gallinas, cerdos y tenía una huerta para asegurar comida. Para cerrar, te contaré algo que aprendí en mi investigación y que, si no lo sabes, merece tu like al final, ¿eh? En la entrada de prácticamente todas las casas hay una salita pequeñita, como esta de aquí. La función de eso es no dejar que el frío ni el viento entren cuando alguien abre la puerta. Pero también puede servir como un lugar donde te cambias de ropa antes de entrar, te quitas la chaqueta grande, las botas sucias. Y el nombre de eso, aquí en portugués, es vestíbulo. ¿Por qué? El lugar para cambiarte es el área para vestirse. Y sí, vestíbulo tiene todo que ver con vestibular, porque con el tiempo empezamos a llamar vestíbulo a cualquier sala de entrada, de edificio, de construcción. La prueba para entrar a la universidad se llama examen vestibular, es de ingreso. Merece tu like, ¿no? Sé que algunos se decepcionaron cuando mencioné materiales alternativos. Quizá porque piensan que la lana de oveja y restos de barco no lo son tanto. Esto es para ustedes. Arco construido en 1933 con un material muy alternativo. Mandíbula de 2 ballenas azules.